El problema de la raza humana es el alejamiento, la separación, el quiebre, el distanciamiento nuestro del plan original de Dios con su creación. Vivimos naturalmente la futilidad, el vacío, la inutilidad, la desesperanza. Hay dos palabras que martillean nuestra mente a diario: pecado y muerte. Aquellos que tenemos una mente más religiosa, si pudiéramos llamarla así, hablamos del pecado, que es errar el blanco, no hacer lo correcto, no hacer lo bueno. Nuestros amigos que aún no comparten nuestra inclinación espiritual usan la palabra pecado en tono burlesco. Dicen: arrepiéntete, pecador, para hacer reír a la gente. Prefieren ellos al pecado llamarle errores, faltas, transgresiones, crímenes. Pero estamos hablando de la misma falla existencial. El pecado original, según lo entiendo yo, es usar mi libertad para hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. El resultado de andar por mi propio camino me lleva a la muerte. Por eso es que las palabras pecado y muerte van de la mano en la historia bíblica y en la historia humana. Sobre el pecado no tendríamos que ahondar mucho, porque de eso mucho sabemos y practicamos. La palabra muerte es la que nos preocupa por el misterio que envuelve. Si leemos la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que la enfermedad y la muerte se asocian con el resultado de no seguir los mandamientos de Dios. La salud, la sanidad y la larga vida eran sinónimos de la bendición de Dios. El salmista dice que el Señor es quien perdona todas tus maldades, quien sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. Se refiere a la fosa, a la sepultura. Curiosamente, el Antiguo Testamento no tenía ninguna referencia a la otra vida, ni sostiene el concepto de la resurrección de la carne. Eran los pueblos paganos, como los egipcios, que creían en un mundo espiritual subterráneo, a donde se irían los cuerpos embalsamados para ser resucitados. Y los griegos, que también creían en multiplicidad de dioses y esperaban recompensas o castigos después de esta vida. Los judíos, en cambio, no especulaban en ese tema. Hay 2 o 3 pasajes en el Antiguo Testamento: la aparición del espíritu de Samuel por medio de una espiritista, lo cual es terminantemente condenado; la alusión de Job a después de muerto en esta carne veré a Dios; y el profeta Daniel, que dice que muchos se levantarán del polvo de la tierra. 3 o 4 pasajes en 929 capítulos no es mucho material para hacer una doctrina. Pero Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para solucionar el problema del pecado y de la muerte. San Pablo lo resume magistralmente diciendo: nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En Jesús se responden todas las interrogantes existenciales. Él, que es el primogénito de la resurrección, es el único que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Todas las interpretaciones acerca de la reencarnación, el limbo, el purgatorio, el infierno, el cielo, el Hades, el Gehenna, el nirvana, la aniquilación, etc., tienen que pasar por el filtro de aquel que quitó la muerte, la venció totalmente con su propia muerte y su resurrección. Y en cuanto a la vida y a la inmortalidad, él fue clarísimo al decir: yo soy la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. Al estar nosotros en Cristo, tenemos vida plena aquí en esta tierra y tenemos vida espiritual también. Y en cuanto a la vida después de la vida, en Cristo tenemos esperanza de vida eterna por causa de su resurrección y de su promesa. Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. En mi apertura intelectual, yo estaría dispuesto a considerar a otros maestros, profetas, iluminados, o como quieran llamarse, que me hagan una oferta similar, que me digan que no hay pecado en ellos, que me ofrezcan perdón incondicional y que después de muerto prometan resucitarme y darme vida sin fin. Consideraría la oferta. ¿Hay alguno por allí que me ofrezca tales cosas? Tal parece que no. Entonces te invito a quedarte con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
comemos su carne, bebemos su sangre, tenemos vida eterna, seremos resucitados en el día final. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Oremos. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa. Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora y seguir de día en día las huellas benditas de su santísima vida. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.